Vamos a suponer así. Y no sé a qué se refería esta carga. A la losa. Bien, Q entonces de la losa. ¿Cuánto era eso? 375 kilogramos por Tre- metro cuadrado. 375 Y 5. kilogramos por metro. Después de eso, ¿qué teníamos? Encima del peso de la losa, ¿qué teníamos? La carga del muro. Carga del muro que no le habíamos puesto, ¿verdad? El Q debido al muro. ¿Y qué más había? Las cargas vivas. Ya. A ver. Ya. Entonces, acá vamos a poner arriba. Carga viva. ¿Y cuánto era la carga viva? Alguien me... eh, de la viga, de la losa. 375 kilogramos por metro. Carga viva, 300. 75. Ya. Bien, entonces nos falta colocar, ya hemos calculado el peso propio de la viga, el peso propio de la losa. Aquí hay que hacer un pequeño comentario del peso propio de la losa, es decir, del Q de la losa. Solamente acá hemos calculado el peso de la losa de hormigón armado. ¿Qué más va a ir sobre la losa? Va a ir el mortero de nivelación, mortero de nivelación, ¿verdad? Esto no lo hemos calculado y hay que calcularlo, se lo debería calcular. El mortero de nivelación, después el piso, ¿verdad? Este caso puede ser piso cerámico, no sé, cerámico, supongamos. Y después lo que va en la parte inferior, que es el cielo falso o el cielo raso o sí, le vamos a llamar cielo falso. Porque esas son las cargas que va a tener la losa. Nosotros solamente hemos puesto este valor de acá. Entonces, si queremos nosotros, como decimos nosotros en ingeniería, si queremos hilar más fino, ¿verdad? Como cuando vemos a nuestras abuelas cuando hilaban la lana, ¿no? Entonces, habían algunas que hilaban fino, entonces decimos nosotros, si queremos hilar más fino, tenemos que
tomar en cuenta esto de acá, esto de acá, esto de acá. Pero como en el caso de ustedes estamos haciendo un simple predimensionado, no estamos dimensionando, porque el dimensionado lo va a hacer un ingeniero. Entonces eso se lo vamos a dejar, esos detalles para el ingeniero. Con esto, ¿verdad? El Q de la losa 375, probablemente con el mortero de asientos, cerámica, cielo falso, va a llegar a unos 400, 450 kilos por metro, ¿no? ¿Es considerable? Sí, es considerable, ¿no? Es considerable. La carga viva, a ver, Q, vamos a cambiar acá. Le vamos a llamar, bueno, sí, para que no se nos mezcle, ¿verdad? Con este Q de la viva, de la viga, le vamos a llamar, le vamos a poner la letra C y le vamos a poner C sub B. Eso es carga viva, ¿no? Entonces, habíamos dicho nosotros que la carga viva está en función de el uso, ¿verdad? Entonces, ese uso va a ser variable, si va a ser un edificio de departamentos, si va a ser un edificio de educativo, va a ser un hospital, va a ser, o sea, eso es variable, ¿no? Entonces, ya para eso entramos a una tablita y vamos a ver los valores estadísticos que se dan para, para eso de ahí. Entonces, dependiendo del uso, ¿no? Imagino yo que ustedes ya han visto los videos, han visto lo que tenemos en la plataforma, ¿no? Ahora bien, vamos a analizar un poquito lo que es el Q del muro. Espérenme un ratingo, por favor. Hola. Aló, buenas tardes. Sí. Aló, buenas tardes, ingeniero. Bien. Entonces, lo que vamos a analizar ahora un poquito es la carga debido al muro, ¿verdad? En un diseño arquitectónico, ustedes saben que en algunos sectores vamos a poner muros, en otros sectores seguramente no, dependiendo del diseño, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño, ¿cómo les diría? A ver, aproximación, digamos, ¿no? Porque tampoco vamos a llegar a muy fino porque es un poquito, no complicado, pero lleva su tiempo, ¿no? Entonces, para poder estimar la carga del muro,
yo tendría que calcular el peso del ladrillo. ¿Verdad? Que va a ir en el muro. El peso del mortero, peso del mortero de asiento. El peso del mortero de separación. El peso del revestimiento ambas caras. ¿Verdad? Ambas caras. Y en este revestimiento básicamente ocurren dos cosas. Uno, que se hace un revestimiento de mortero que lleva un espesor entre 1 y 2 centímetros dependiendo de la calidad del muro que hayan fabricado. Si lo hizo una persona muy experimentada, entonces va a ser un muro bastante recto y seguramente un espesor de mortero bastante bajo, digamos, 1 centímetro. Pero si lo hizo uno medio chambón, digamos, el mortero, el muro, perdón, está medio torcido, medio calamineado, se llama, digamos, ¿no? Entonces, para poderlo nivelar, vamos a tomar un espesor de 2 centímetros, ¿no? Por un lado, eso a ambas caras. Por otro lado, por lo general, en algunos casos revestimos el muro con cerámica. ¿Verdad? Con cerámica. Entonces, debo tomar en cuenta que también en ambas caras va a llevar cerámica. Por ejemplo, normalmente la cocina y el baño están bastante cerca por la cuestión de instalación hidráulica, ¿verdad? Entonces, voy a revestir con cerámica el muro donde está la cocina y también donde está el baño. Entonces, ese es el caso más desfavorable. Entonces, siempre nos vamos a ir por los casos más desfavorables, ¿no? Entonces, llegar a hacer todo el análisis de todo esto de acá es un poquito complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo que vamos a calcular, ¿verdad? Tenemos que calcular la cantidad de ladrillo, ¿verdad? La cantidad de ladrillo que va a entrar en el muro, ¿verdad? Así, digamos, ¿no? Si le hacemos su corte, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que tendríamos que calcular nosotros. En primer lugar, ¿cuántos ladrillos entran en 1 metro cuadrado? Esto se hace para 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado de muro, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos ladrillos? Va a depender de qué tipo de ladrillo. Ahora ahí vamos a tener ese problema. ¿Va a ser ladrillo adobito? ¿Va a ser ladrillo cerámico? ¿Qué tipo de ladrillo cerámico? ¿Va a ser de 6 huecos? No va a ser, o sea, va a ser de bloque de hormigón, o sea, ¿de qué va a ser? ¿No? Entonces, ese ya es un problema que ahorita, por ejemplo, tendríamos que adoptar, ¿no? Pero tendríamos que calcular entonces, por un lado, como le digo, la cantidad de ladrillo que entra por metro cuadrado de muro, ¿no? Por otro lado, eso sería esto de acá. Mortero de asiento. El mortero de asiento vendría a ser esta parte de acá.
¿verdad? Esta parte de acá, con la cual yo voy a asentar los ladrillos. Tendría que calcular eso de ahí. Entonces, tendría que calcular eso de ahí. El mortero de separación, este otro de acá, digamos, mortero de separación que sería esto de acá, estos pedacitos de acá de mortero, ¿verdad? Eso de ahí. Entonces tendría que calcular. Y por último, como les decía, si yo hago un corte, digamos, ¿no? Acá, si yo hago un corte de un pedazo de muro, y acá va a ir el ladrillo, su mortero de asiento, va a ir el ladrillo, mortero de asiento, va a ir ladrillo, mortero de asiento, ladrillo, mortero de asiento, ¿verdad? Entonces, esto es el mortero de asiento que lo tenemos acá con rojo. Esta parte de acá, ¿no? Ese es el mortero de asiento. Y por otro lado, les decía de que va a haber un espesor voy a exagerar un poquito, y acá digamos de mortero de revestimiento, ¿no? Salió muy chueco. Así, a ambas caras, ¿verdad? Va a ir un mortero de revestimiento que, como les digo, su espesor varía más o menos como promedio entre 1 a 2 centímetros. Por lo general, lo que hacemos nosotros, este valor, tomarlo de, este, vamos a borrarlo acá y vamos a ponerle de 1,5 centímetros, ¿no? Estaría en promedio entre el 1 y el 2, ¿no? Entonces, eso sería esto de acá. Y encima de ello, ¿verdad? Encima de ello le colocamos, a ver, con este color, supongamos le colocamos acá cerámica, ¿no? Cerámica, revestimos a ambos lados. Estamos suponiendo, ¿verdad? Entonces, no siempre se va a colocar a ambas caras cerámica, pero es probable. Fíjense, por ejemplo, hoy en día se utiliza mucho, hay cerámica que simulan, por ejemplo, ser ladrillo visto. Y yo quiero que mi fachada sea ladrillo visto, entonces lo puedo revestir con cerámica, porque aparte de eso que yo no voy a estar pintando cada año, el ladrillo visto hay que pintarlo cada año con una capa impermeable, porque si no se me va a hacer verde, ¿verdad? Se me va a hacer negro, se va a llenar de hongo, entonces es un problema. Aparte que me va a entrar humedad, entonces prefiero revestirlo con una capa con cerámica, ¿verdad? Y de lejos se va a ver como que si fuera ladrillo, ¿no? Entonces, esa es la peor situación. Entonces, eso es lo que va a entrar en muro. Tendríamos que nosotros agarrar y hacer una simulación, ¿verdad? Y calcular todo eso. Y es un poquito largo. Es un poquito largo para entrar a ese detalle. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tomar el valor promedio aproximado, que va a ser del Q del muro, que está alrededor de 250 kilogramos por metro cuadrado, ¿verdad? Por metro cuadrado. Entonces,
para calcular el Q que nosotros vamos a colocar acá, entonces yo tengo que agarrar y decir el Q del muro va a ser igual a esos 250 kilogramos por metro cuadrado. Debo multiplicar por la altura del muro, que la altura del muro por lo general está entre el piso y la parte baja de la losa, ¿no? No sé en el ejemplo cuánto le pusimos, no recuerdo, pero 200 está entre 250, 260, dependiendo, ¿no? Metro. Entonces, si yo hago esa multiplicación, ¿cuánto me sale? 250 por 2,5. 400, 525, 625. 625 kilogramos por metro. Está un poquito grande, pero bueno, hemos visto que entran varias cosas, ¿no? Por lo general, este valor que le ponemos acá a una viga, digamos, está alrededor de los 500, ¿no? Pero bueno, como un ejemplo, nosotros nos vamos a quedar. Entonces, ese valor es el que tendríamos que poner acá. 625 kilogramos por metro. Entonces, esa es la carga viva y esto de acá que vendría a ser lo que es la carga muerta. Carga muerta. Carga viva y carga muerta, ¿cierto? Con eso ya nosotros tenemos entonces listo para poder ya hacer todos los cálculos que nosotros queramos. Si queremos calcular las reacciones, ¿no es cierto? Entonces podemos calcular las reacciones, ya tenemos todos los valores. Queremos cargar esta carga sobre la viga, ya sabemos, sobre la columna, perdón, ya sabemos, la mitad de esta carga se va a ir acá, la mitad de la carga se va a ir a la otra columna, y así, ¿no? Ahora, pueden haber situaciones, muy rara vez que nosotros no lo vamos a tomar en cuenta, pero pueden haber situaciones que haya una columna que descanse sobre una viga. Es muy raro, pero puede darse el caso. Entonces, cuando eso se da, yo calculo el peso de la columna, calculo todo el peso que hay ahí arriba y esa columna lo pongo acá como una carga puntual y como una carga así, P, ¿cierto? Puntual. Eso simplemente se lo menciono y obviamente ya aquí habrían dos cargas, digamos, ¿no? Y eso habría que analizar, ¿no? Entonces habría que hacer ya los cálculos un poquito diferentes. Entonces, eso es de ahí. Entonces, con eso ya nosotros, repito, estamos listos ahora ya para poder hacer o simular como hicimos en el ejemplo en el ejemplo de la zapata, ¿no? En el ejemplo del cálculo de la zapata habíamos hecho de que, ahorita les voy a mostrar la diapositiva. Pero antes de ello necesito saber si hay dudas, preguntas de esto de acá. En la plataforma yo les he dejado, a ver, no está ahorita activo. Les voy a poner más un ratito, a ver, espérense, de una vez antes que me olvide lo voy a hacer. Les voy a poner un par de videos en el cual ustedes van a poder, o sea, les detalla, ¿verdad? Detalla cómo hay que calcular la cantidad de material para, a ver, ¿dónde está? Cantidad de material, aquí está.
llevarlo, columnas, losas, análisis de carga. Aquí en el tema de análisis de carga lo vamos a colocar. Y ya. ¿Qué le vamos a llamar? Cantidad de material en muro. Eso le vamos a llamar. Entonces, cantidad de material en muro. Cantidad de material en muro. Ya está en la plataforma para que ustedes lo puedan ver. ¿No es cierto? Entonces, eso ustedes ahí lo pueden ver, por ejemplo, cómo calculamos la cantidad de ladrillo, cómo calculamos la cantidad de mortero, ¿verdad? E incluso en lo que les estoy pasando, hace un pequeño ejemplo de simulación y dice qué cantidad de cemento, qué cantidad de arena, ¿verdad? Y qué cantidad de ladrillo va a entrar en una construcción, digamos, ¿no? Entonces van a aprender a calcular la cantidad de ladrillo, la cantidad de cemento, cantidad de arena. En otro caso no necesitamos utilizar cantidad de cemento, cantidad de arena, pero sí necesitamos saber el mortero, ¿cierto? Entonces ahí ustedes se van a poder dar cuenta de cómo se hacen esos cálculos. Entonces les recomiendo que miren esos videos más tarde para que vayan sacando dudas. ¿Ya? Bien, preguntas, dudas. ¿Me dicen cuánto da esta sumatoria, por favor? 600, 900, 1000, 1575, ¿parece? 1625, dice. 1625. 1625 kilogramos por metro. Entonces, fíjense, esa sería la carga total en la cual nosotros tendríamos que tomar, ¿cierto? Ese sería ya, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta de esto de acá? Pregunta, compañeros. Voy a buscar el archivo que quiero.
A ver, no encuentro el archivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm. Aquí. Esto es lo que habíamos visto en un ejercicio anterior, ¿verdad? En el caso de que tenemos un edificio, aquí habíamos visto que es un edificio de 3 pisos, ¿verdad? De 3 pisos, y que queríamos calcular la columna, hemos calculado creo la columna, podríamos calcular la zapata, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer solamente calcular la columna, ¿verdad? La columna puede ser esta columna de acá, puede ser esta otra columna, o puede ser esta otra columna, que fue el caso más desfavorable que nosotros hicimos, fue calcular esa columna, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos acá una carga que había en la losa. Esa carga podemos traerla de acá, por ejemplo. Tenemos nosotros que este valor de Q es de 1625, ¿verdad? 1625. Entonces Q, habíamos dicho el Q total, que es igual
que este Q total viene de la carga viva más la carga muerta, ¿verdad? Entonces, este Q total, nosotros habíamos dicho que era de 1625 kilogramos por metro lineal. Para llevarlo y cargarlo sobre la losa, simplemente tendríamos que hacer el Q total, porque ahorita está cargado, fíjense ustedes, sobre una viga. Nosotros no queremos que esté sobre una losa, entonces tendríamos que agarrar y decir que va a ser 1625 kilogramos por metro, ¿verdad? Eso tendríamos que dividirlo entre la altura del muro, que va a ser 2,5 metros. Escrito mejor sería de la siguiente manera. El Q que va a entrar a la losa va a ser de 1625 kilogramos por metro dividido la altura del muro, que es de 2,5 metros. Entonces, eso me va a dar a mí un Q total. ¿Me dicen cuánto da eso, por favor? ¿600, 500 y algo? 650. 650. 650 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, este valor, fíjense, dice por metro cuadrado, ya no dice por metro lineal. Entonces, este valor, si yo quiero ponerlo sobre una viga, entonces sería este. Pero si quiero ponerlo sobre la losa, entonces sería este otro de acá de 650. Entonces, ¿cómo será en el ejemplo? En este caso de acá, yo tengo que el Q que vamos a tener acá, que es el Q total, que va a venir sobre la losa, que es carga viva más carga muerta, ¿verdad? Va a ser igual a 650 kilogramos por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, ese valor es el que yo voy a tomar en cuenta, de tal manera que yo voy a poder calcular su área de influencia que va a venir a cargar sobre esta columna. Ahí. Entonces yo miro, ¿verdad? Las dimensiones que tengo acá, las dimensiones al otro lado y lo pinto, que básicamente, ahí ya lo tenemos pintado, ¿verdad? Que el área de influencia va a ser este de acá. Este de acá, ese de ahí, ¿no? Y que tiene 6 por un lado y 5 por el otro lado. Es decir, aquí tiene 6,0 metros y acá tiene 5,0 metros, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, si yo multiplico voy a encontrar ahora una carga P total que le voy a llamar que va a ir sobre la columna, ¿verdad? Entonces va a ser 650 kilogramos por metro cuadrado. Esto lo voy a multiplicar por esta área que es de 6 por 5, es decir, 6 metros por 5 metros. Entonces, este peso ahora que le estoy llamando P, porque la estoy convirtiendo una carga que está distribuida en toda la losa, ahora la estoy llevando a una columna. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto de acá? 650 por 6 por 6 por 5.
19.500. 19.500, ¿qué cosa? Kilogramos. 19.500 kilogramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque metro cuadrado con metro por metro es metro cuadrado, entonces se elimina y me queda solamente kilogramo. Entonces, ¿verdad? La carga que va a venir aquí sobre esta columna va a ser de 19.500 kilos. Ahora bien, si yo lo miro de este otro ángulo, esa carga que yo he llevado acá, fíjense, las losas, estoy suponiendo que aquí hay muros, qué sé yo, esa carga se convierte acá en una carga puntual, ¿verdad? Que está viniendo aquí, ahí. Ese es el P que nosotros hemos calculado en la anterior que le hemos llamado P total. P total. No, vamos a escribir bien. Este es el P total que vale 19.500. 19.500 kilogramos. ¿Verdad? De ahí en adelante, revisen ustedes su ejercicio que hemos hecho acá, que hicimos no sé qué clase fue, ¿verdad? Donde lo hemos hecho, ¿no? Entonces hemos calculado la columna de abajo, por tanto, este mismo peso se va a repetir en cada una de estos puntos. Es decir, ese mismo peso va a venir acá, va a venir acá, ¿no es cierto? Y acá. Si yo quiero calcular la columna, esta columna, la última columna sería esto de aquí. Si yo quiero calcular la zapata, bueno, también, ¿no? Entonces, este peso total, que es de 19.500 kilogramos, ¿verdad? Entonces, el mismo tenemos acá y lo tenemos acá. Entonces, este peso es por piso de 19.500 kilogramos. PT, que sería de 19.500 kilogramos, ¿verdad? Entonces, fíjese, ahí tengo, si solamente fuera en este punto, si es en este punto, si es en este otro punto y si es en este otro punto, entonces tengo que sumar estas cargas, ¿no? Entonces va a depender ya el nivel donde es lo que yo quiera calcular. Y si yo quiero calcular la zapata, pues bueno, tendré que calcular el peso de la columna de arranque, que tendrá 1 metro y medio, no sé, y ahí ya calcular la zapata. ¿Verdad? Eso ya lo habíamos hecho en una clase. Cómo se predimensiona la zapata, ¿no? Pero ya tenemos toda la información. Entonces, a partir de ahí, ¿no es cierto? Nosotros habíamos hecho algún pequeño ejemplo tenemos que tener la carga, mejor dicho, la resistencia característica del hormigón, la resistencia característica del acero, carga muerta, carga viva, que aquí nos daban estos valores. En este caso ya aquí tenemos un valor un poco más real. Aquí nos dicen, por ejemplo, 6,28 kilonewton, aproximadamente son 800 kilogramos, ¿verdad? De carga, ¿no? Y nosotros estamos con, bueno, esto está en 19 toneladas. 78.000. Sí, a ver, un ratingo, 800.
hacíamos la combinación de, por lo general decíamos de que esta es la más desfavorable, en este caso estamos calculando la carga carga última que se llama, o la carga de cálculo, ¿no? Donde estamos mayorando un 20% la carga muerta y estamos mayorando un 60% la carga viva. ¿Por qué el 20% de carga muerta? Porque estamos suponiendo que pueden haber algunas cosas que no estamos tomándolo en cuenta en la carga muerta. Entonces, por eso la norma nos dice auméntele un 20% a la carga muerta. Y a la carga viva auméntele un 60% porque la carga viva todavía es mucho más difícil de determinar. No sabemos cuándo va a estar el edificio completamente lleno, ¿no? Entonces, en función a eso se calcula el valor de N que nosotros le habíamos llamado, ¿no? Que es la carga última mayorada. Aquí la tenemos, ¿no? Entonces, y con eso ya habíamos hecho. Es cuestión, repito, que ustedes revisen sus apuntes donde habíamos hecho el predimensionamiento de esta columna. De esta columna. Entonces, esos serían los pasos a seguir ya para hacer un cálculo completo, ¿no? Entonces, si vamos a ir piso por piso, en este caso a ustedes no les no justifica hacer piso por piso, porque calculando la columna más solicitada, que va a ser esta de acá, esa yo la replico en todos los pisos. Como es un predimensionamiento, entonces esa yo la replico en todos los pisos, ¿no? Ya cuando el ingeniero venga y haga un cálculo fino ya, ¿verdad? Entonces va a decir ya, va a modificar ciertas dimensiones. Pero ya nosotros tenemos la idea para plasmarlo en nuestro proyecto, ¿verdad? Porque todavía, repito, estamos haciendo un simple predimensionado. ¿Ya? Entonces, esa sería la forma de de cargar una estructura de una edificación. Si nosotros vamos a hacerlo, vamos a calcular columnas y zapatas, tendríamos que hacer esto de acá. Si vamos a calcular la viga, entonces tendríamos que volver a esto de acá, ¿no? Calcular el peso de la losa, que lo tenemos que tenemos acá, que es 650, volvemos a hacer lo mismo, digamos, en vez de dividir, multiplicamos por la altura del muro, entonces ya esa carga va a venir a la viga, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una losa armada en dos direcciones? Vamos a suponer que tenemos viga en los cuatro bordes. Esas son nuestras vigas. Por tanto, voy a decir yo de que voy a armar esta losa en este sentido, en este sentido, en este sentido y en ese sentido. En los cuatro sentidos, ¿verdad? Entonces, acá cambia un poquito la metodología porque tenemos que dividir la losa en de esta forma, como si fuera una cubierta de cuatro aguas. Y entonces decimos de que esta área que está acá es la que va a venirse a esta viga. Esta otra área se va a venir a esta viga. Y esta otra área se va a venir a esta viga. Y esta otra área se va a venir a esa viga. ¿Verdad? Ahora, ese mismo cálculo simplificado es lo que ya nosotros lo hemos hecho en el ejercicio ese donde hemos calculado la columna. ¿Cómo lo hemos hecho? Si tenemos la losa, vamos a suponer acá que hay una losa de esta manera, es decir, tenemos vigas, todo lo que es negro es viga.
¿no es cierto? Entonces, si las losas son armadas en dos direcciones, en todas, entonces tendríamos que calcular estos triángulos, digamos, ¿no? Qué sé yo, a ver, acá, digamos, ¿no? Podríamos hacer esto de acá, eh, así, digamos, en cada una, ahí. Entonces, fíjense ustedes, este pedazo de acá, esto de acá, va a ir a la viga, esto va a ir a esta otra viga, este otro va a ir a esta otra viga, este otro va a venir a esta viga y este pedazo va a venir a esta viga, este otro pedazo también viene a esta viga y este pedazo viene a esta viga. Entonces, pero yo no quiero calcular, digamos, para esta viga, yo quiero calcular para la columna. Eso es lo que hicimos la clase pasada, ¿verdad? Y lo hicimos tomando la mitad, que va a ser lo mismo. Hemos dividido la mitad por acá, la mitad por acá, la mitad por acá, para hacerlo más fácil, ¿verdad? Y la mitad por acá. Entonces, ¿cuál es el área de carga que va a recibir esta columna? Habíamos dicho es todo esto de acá. Este pedazo y este pedazo. Que va a venir a hacer lo mismo, que va a venir a hacer lo mismo que si nosotros lo hubiésemos hecho esto de acá. ¿Verdad? Fíjese que va a ser lo mismo porque va a ser la mitad de este triangulito, que está con rojo, más otra mitad de este otro triangulito. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida, verdad? Si lo vamos a hacer de esta manera, entonces es mucho más fácil. Pero repito, eso es si yo quiero calcular o quiero cargar esta columna. Pero si yo quiero cargar la viga, en este caso, acá, digamos, ¿no? Que supongamos que esta losa es esta de acá. Entonces yo quiero cargar esta viga, supongamos esta viga, lo vamos a pintar con azul, a esa viga, para mostrar que yo quiero cargar esta viga, esa viga. Entonces, ahí sí, digamos, tendría que hacer este pequeño ejemplo acá, hacer esto de acá, esto de ahí, eso de ahí. Y ahora sí, ahí, ¿no es cierto? Este pedazo es el que me va a venir a esta viga y este pedazo es el que me va a sumar. Entonces, pero si ustedes se fijan, si los valores son regulares, resulta que este pedazo que no está, o mejor dicho, este pedazo que está acá va a ser el mismo que está sobrando acá. Este otro va a ser el mismo que está acá. Entonces ya es cuestión de jugar, ¿no es cierto? Ya es cuestión de jugar dependiendo de las medidas que se tomen, ¿verdad? Entonces yo directamente puedo tomar la mitad de la losa, como hemos visto acá, la mitad de esta losa, supongamos, pero lo tomo hasta acá. Y no tomo en cuenta esta otra, porque ya estoy tomando en cuenta acá ciertos vacíos que estarían a este otro lado. Entonces, es cuestión de hacer ejercicio y que ustedes lo trabajen, ¿ya? Entonces, no sé si me entienden esa parte. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, compañeros?
¿No hay preguntas, no hay dudas? No, ingeniero, por el momento no. A ver, Lauren dice, ¿qué calcularíamos primero? La losa y luego seguir con los otros elementos, dice, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, un cálculo estructural se empieza de arriba hacia abajo, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Entonces, si yo voy a hacer un cálculo mucho más fino, como le decía a ustedes, tendríamos que empezar por acá, predimensionar nuestra losa, llevar las cargas a la viga, ¿verdad? Llevar a las cargas a la viga, predimensionar nuestras vigas y después ya llevar esas cargas a las columnas, ¿no? Si es que vamos a ir en orden, si vamos a ir en orden. Y después calculamos esta columna, aquí hacemos lo mismo, si son las mismas dimensiones, entonces se va a repetir lo de arriba, acá abajo, y se va a duplicar la carga, ¿cierto? Entonces calculo esta columna, digamos, ¿no? Entonces, después lo mismo, vuelvo a hacer, esa carga se suma y se duplica y vuelvo a calcular esta otra columna y así voy bajando, ¿no? Entonces, primero empezamos siempre por la losa, después vamos a las vigas y después vamos a la columna y por último a la zapata, ¿no? Entonces, esa es, ese es el camino al cual tenemos nosotros que hacer. Repito, esto es un cálculo, un predimensionado, es decir, un cálculo bastante aproximado que podemos llegar al real, pero el cálculo real lo va a hacer ya un ingeniero tomando todos los valores, tomando todos lo que puede existir. Acá, por ejemplo, nosotros no hemos hablado de cargas accidentales. ¿Por qué no hemos hablado de cargas accidentales? Acá deberían estar las cargas accidentales. ¿Por qué? Porque este es un predimensionado. Entonces tendríamos que tomar en cuenta las cargas accidentales, cargas de viento, cargas de sismo. Hay otras cargas, por ejemplo, debido a la temperatura. Ustedes saben que nosotros, por ejemplo, en estos meses estamos en un clima bastante frío y como todo en el frío se achica, es decir, ¿cómo les diría? Se disminuye su volumen. Lo mismo ocurre con las estructuras de los edificios. Se contraen, eso es lo que se llama en ingeniería, se contraen. Después va a venir agosto, tal vez todavía no, pero septiembre, octubre van a venir las temperaturas donde va a llegar la temperatura a 35, 40 grados, ¿verdad? Entonces las estructuras, los cuerpos se dilatan. Entonces, al dilatarse y al contraerse, al tener esos dos movimientos, ese es un esfuerzo accidental, por ejemplo, ¿no? Que hay que tomarlo en cuenta en un edificio, lo que es la dilatación y la contracción. Entonces, cuando la dilatación y la contracción es muy fuerte, como en el caso de Santa Cruz, ¿no es cierto? La temperatura mínima con relación a la temperatura máxima está entre el 10 y 15 entre 10 y 15 grados. Es decir, hoy hemos amanecido con 10 grados y la temperatura más alta va a estar alrededor de 20, 22 grados. Y lo mismo va a ser cuando haga calor. Amanecemos con 22 grados y a las 3 de la tarde estamos con 35, 37 grados, ¿no? Entonces, esos cambios de temperatura hacen de que hayan esfuerzos internos y esos son también esfuerzos accidentales, ¿no? Entonces, que habría que tomarlo en cuenta, pero ya todo eso lo va a tomar en cuenta el ingeniero que haga el cálculo, ¿no? Y así pueden aparecer algunos otros
otras cargas accidentales. Por ejemplo, si el edificio es un edificio de una casa o el edificio de karaoke, digamos, ¿no? Va a haber salas de karaoke o gimnasio, puede ser, digamos, ¿no? Entonces, van a aparecer vibraciones. Entonces, esas cargas de vibración hay que tomarlas en cuenta. Entonces, todas esas vibraciones van a afectar a la losa. Como la losa descansa en la viga, entonces también va a afectar a la viga. Y como las vigas descansan en la columna, entonces también va a afectar a la columna. Y como las columnas descansan en la zapata, entonces también va a afectar a la zapata. Entonces, fíjense que es una sumatoria de efectos, ¿no es cierto? Que se va trasladando de una estructura a otra estructura. Acá, por ejemplo, en cargas vivas, nosotros no hemos puesto, hemos hecho un ejemplo supuestamente de Santa Cruz, ¿verdad? Que lo más que cae acá en Santa Cruz es agua sobre la cubierta, por ejemplo, sobre la losa. Pero esa agua cae y se escurre y no dura más de unos cuantos minutos, ¿verdad? Y se va. Pero en el interior, por ejemplo, en La Paz, Oruro, Potosí, cae nevada. Cae nevada. Entonces, habría que tomar también dentro de lo que son las cargas vivas, la carga de la nevada. O sea, hay varias cosas que nosotros no estamos tomando en cuenta. ¿Por qué no estamos tomando en cuenta? Porque no estamos haciendo un cálculo estructural, estamos haciendo un predimensional. Si queremos hacer un cálculo completo, ustedes todavía no están en esas condiciones, ¿no? No están en esas condiciones. Entonces, seguramente más adelante ya van a poder hacer un cálculo un poquito más completo, ¿no? Por el momento estamos haciendo este predimensionamiento. Entonces no vamos a tomar en cuenta esas otras cargas, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, a ustedes no se les ha dado el práctico 6, ¿verdad? ¿Me confirman? No, ingeniero. Bien, el práctico 6 entonces prácticamente va a ser todo lo que hemos visto en estas dos clases, ¿no? Es decir, ustedes van a ver los videos que están en lo que les he cargado últimamente, van a poder calcular estas cargas. Seguramente van a tener que, para calcular, digamos, en lo que son, van a tener que buscar al proveedor, por ejemplo, cuánto pesan los ladrillos, todas esas cositas, ¿no es cierto? Y una vez tengan todas sus cargas, lo ponen como carga de losa. Es mejor tenerlo de esta forma de acá, ¿verdad? Es mejor tenerlo con este valor. Y si yo lo tengo con ese valor, 650 kilos, por ejemplo, por metro cuadrado, cuando yo lo quiero llevar acá a la columna, entonces es mucho más fácil, simplemente calculo el área y ya está. Si yo lo quiero llevar a esta viga, supongamos a esta viga, aquí, ¿verdad? Entonces, simplemente hacemos, ya les dije, la mitad, ¿no es cierto? Porque si lo hacemos el triangulito, entonces simplemente la mitad de la losa lo cargamos sobre la viga y ya está. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que multiplicar por esa profundidad, ¿cierto? Entonces ya está la carga sobre la losa. Entonces, tendrían que hacer ustedes entonces un pequeño análisis de esas cargas y cargar sobre la losa y tratar de hacer un predimensionado, ¿verdad? Como hicimos en clase, de esta columna y
su respectiva zapata, ¿no? Que eso es lo que más nos interesa a nosotros. Esta columna y la zapata, ¿no? Que está por acá abajo. Entonces yo necesito conocer eso. Ese sería su práctico número 6. ¿Para cuándo creen presentarlo? ¿Qué fecha creen que lo pueden tener ustedes listo ese práctico? Hoy estamos a 29. Para el 4, para el 6, lo ponemos para el 6 de agosto o para el 11 de agosto. El 11 de agosto, ingeniero. Para el 11 de agosto. Bien, vamos a ir anotando. Entonces, 6, después del 6 tenemos clase el 11. Entonces, acá. 11 de agosto. Práctico 6. Ahora, si ustedes quieren trabajar un poquito más, ya se buscan un diseño arquitectónico y hacen de cuenta que es de 3 o 4 pisos y ustedes pueden trabajarlo, ese diseño arquitectónico. Yo no quiero que calculen todas las columnas y todas las vigas, no, solamente quiero la columna inferior, una columna inferior y su zapato. Entonces ustedes tendrían que identificar cuál es la columna más solicitada. De esa columna más solicitada, entonces vamos a agarrarla. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta otra de acá. Estas 4 son casi lo mismo, ¿ya? Entonces ustedes eligen su columna y si lo vemos en el corte, ¿verdad? Entonces la columna, si bien es cierto, la carga viene desde arriba hacia abajo, va a ser esta columna la más solicitada. La carga que tenemos acá se la sumamos a la zapata y con eso vamos a predimensionar la zapata. Entonces, eso es lo que a mí me interesa saber, la columna y la zapata. Ya de una edificación de 3 o 4 pisos, eso ya ustedes lo definen. Hacer de 3 o 4 es lo mismo que hacer de 10 o de 20, ¿no? Entonces no tiene mucho misterio agarrar y hacer muy grande. Bien, entonces vamos a hacer el 11 de agosto, van a presentar el práctico 5. El 3 de agosto sería el control de lectura, es tema 6, ¿no? Control de lectura 6. Este es 6. Práctico 6. El 3.
Ahora, les pongo a elegir. El 6 de agosto podemos dar el examen final. No, no es examen final, no es segundo parcial. Segundo parcial. Eso lo vamos a... Estoy mal con la fecha, estoy mirando 3, 4, correcto. 4 sería. Este de acá es 4. De agosto. ¿Ya? El 6 de agosto vamos a hacerlo como una encuesta. Si están de acuerdo, va a ser el 6 de agosto el segundo parcial. Si no, lo tomamos en la siguiente clase, que sería el 11 de agosto. Entonces, vamos a iniciar una encuesta. Los que estén de acuerdo dicen sí, los que no estén de acuerdo dicen no. Lo que gane será, lo que diga la mayoría. Entonces, estamos viendo que si va a ser el 6 de agosto el segundo parcial o no. El 6 sería sí y el 11 sería no, no, ingeniero. No. Si el 6 de agosto gana el sí, va a ser el 6 de agosto. Si el 6 de agosto gana el no, entonces lo pasamos para el 11. Bueno, sería lo mismo que está diciendo, pues. Entonces, primero veamos el 6 de agosto. ¿Están de acuerdo, sí o no? Nada más. Faltan 11, faltan 10. Esos 10 pueden modificar la balanza. Falta Vaca Nakamura, falta Solís para Cagua, falta Roja Mendoza, Mamani, Herrera Ortiz, Franco Córdoba, Espinosa Aguayo y Calvimontes Arenas. Faltan 5. Esos 5 pueden cambiar el resultado final todavía. Está muy pegadito. Roja Mendoza, Mamani, Herrera Ortiz, Espinosa Aguayo y Calvimonte Arena. Por favor. Creo que no están en clase sus compañeros. Bien, les voy a presentar entonces el resultado de la encuesta. Entonces, ahí tienen ustedes el resultado de la encuesta. El 46% dice que sí y el 54% dice que no. Entonces, el segundo parcial estaríamos dando el 11 de agosto. El 11 de agosto. ¿Ya? Si el 11 de agosto es el examen segundo parcial, para el viernes 13 no creo que quieran dar el examen final. El 18 estaríamos dando el examen final. Examen final de todo lo avanzado. El 18 y el 20 de agosto, será el repechaje.
¿Quiénes van a entrar al repechaje? Aquellos compañeros que tengan una nota mayor o igual a 40 y menor o igual a 50. ¿Ya? Entonces, esos compañeros van a entrar al repechaje. Ingeniero, una pregunta, ¿qué iría en el examen final? ¿Todo lo avanzado o solo el último tema? No, todo lo avanzado, pues ahí dice todo. Ya, está bien. Caballero Escobar, Dije, ¿la nota para repechaje es de la nota final de todo o del último examen nomás? no, de todo. Es de todo. Ya cuando ustedes den su examen final, después de unos 5 minutos que terminen, o creo que inmediatamente, la verdad que no recuerdo, pero suponiendo, después de unos 5 minutos de que termine el examen para todo, ustedes van a ir a la plataforma a ver en sección calificación, creo que se llama, no sé, y ahí le va a salir su nota final, y ahí le va a decir 43, digamos, nota final, 43.25, digamos, ¿no? Entonces usted ya sabe que va a entrar a repechaje, ¿no? Entonces, esa es la nota final, no es la nota del examen, mejor dicho, del último examen, es de todo, ¿ya? Entonces, esta nota que hemos puesto acá es nota final, no es nota de un examen. Ese es nuestro cronograma, queridos compañeros. Con esto, con lo de ahora, terminamos nuestra materia y estaríamos viéndonos entonces de aquí al 4 de agosto, miércoles 4 de agosto, para el control de lectura. Simplemente entran a la plataforma, dan su examen y no es más, ¿no? El día 11 que vamos a dar el segundo parcial y van a entregar su pequeño práctico del predimensionamiento de una columna y una zapata de un edificio de 3 o 4 pisos, ¿verdad? La más solicitada, les recomiendo, les dije, búsquense un diseño arquitectónico, por más que sea de una o de dos plantas, si es de dos plantas, pues la segunda planta lo replican, ¿no es cierto? Lo hacen de 3 o 4 pisos, para que las cargas sean un poquito más interesantes, ¿no? Y con esos valores, con eso ustedes van a poder calcular, porque en este ejemplo que tenemos acá, a ver, acá tenemos, en este ejemplo, tenemos la resistencia característica del hormigón, del acero, carga viva, carga muerta, ustedes ya la tienen y lo hemos calculado en el ejercicio. ¿Qué más datos necesitan? No tienen más datos acá, ¿no? Para su ejercicio. Bien, ¿qué otro dato más necesitarían? La tensión admisible del suelo, pero tomen la tensión admisible del suelo la misma que hemos tomado para el cálculo de una zapata. No recuerdo cuánto le colocamos, creo que 1,08, no recuerdo, ¿no? Tomen esa información de los ejercicios que hemos hecho en clase, que son ejercicios bastante reales, son datos bastante reales, no son inventados, ¿ya? Bien, eso sería todo entonces, compañeros. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Los prácticos falta calificar, ¿no, Inge? Sí, sí, eso ya yo me voy a sentar a calificar. Todavía no lo he hecho, pero antes de que ustedes den su examen final, ya van a estar los prácticos calificados para que puedan tener su nota final. Porque si los prácticos no están calificados, les va a faltar esa nota, ¿no? Entonces ya ustedes van a tener con toda su nota sumada ahí más los prácticos, ¿ya?
¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces eso sería todo por este semestre. En esta materia simplemente faltan los exámenes, ya ustedes saben dónde van a ir a dar los exámenes, qué sé yo, ¿no? Entonces, las clases, esta es la última clase, con esto terminamos. Entonces eso es todo por este semestre. Como les digo, muchas gracias por su atención. Simplemente desearles éxito en su carrera universitaria, en sus estudios, sean lo más honestos posible, ¿verdad? Porque de eso va a depender que ustedes, cuando sean profesionales, también sean profesionales honestos, ciudadanos honestos, ¿verdad? Y eso es lo que se busca. Si todos los ciudadanos llegamos a ser ciudadanos honestos, este país fuera diferente, ¿no? Mucha gente que va a países muy adelantados con relación a nosotros en cultura, vuelven realmente asombrados por cómo esos pueblos o esos países, ¿no es cierto?, adelantan, porque son honestos, ¿no es cierto? Nadie alza lo que no es de uno. Entonces, eso es parte de la honestidad. Entonces, les deseo mucho éxito a todos ustedes, ojalá aprueben todo y esta es la última materia que doy yo en esta carrera. Las demás materias ya ustedes ya las han vencido. Entonces conmigo, si nos vemos de aquí, será solamente en la defensa de su proyecto final. ¿Ya? Entonces eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Luego, ingeniero. ingeniero. Chao, nos vemos.